Buenas tardes con todos. Es un placer darles la bienvenida a este nuevo conversatorio de Proventus, en donde abordaremos un tema muy relevante y además complejo en el ámbito tributario internacional, impuesto mínimo global, iniciativa impulsada fundamentalmente por la OCDE. Solo a manera de introducción, sabemos que este mecanismo forma parte de un conjunto de herramientas que se vienen promoviendo desde el ámbito internacional con el objeto de garantizar que grandes multinacionales o empresas en general que desarrollen actividad económica transfronteriza manejen pues parámetros claros de tributación con mínimos imponibles en cada jurisdicción en donde operan, buscando temas de reducir la competencia fiscal desleal, erosionar las bases imponibles, en fin, una serie de desafíos y cuestiones harto relevantes y reitero complejas que son necesarias de conocer, de estudiar y de repasar. Eh, Como asesores tributarios, como asesores legales, como empresarios, eh, creo que el tema amerita mucha atención por parte de todos los actores dentro del ecosistema empresarial global. Y nos permitimos pues ahora contar con un especialista experto en la materia que nos acompañe y nos regale unos minutos. Me permito presentar a Fabio Arturo Taboada Pérez. Él es abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con un posgrado en Tributación Internacional y Precios de Transferencia por la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, con experiencia en tributación internacional en las oficinas de PwC, tanto en Perú como en Chile. En el caso de la oficina peruana, Fabio se desempeñó como gerente senior. Tiene una maestría en BU de Viena, de Austria, eh, en tributación internacional y precios de transferencia, con énfasis además en política fiscal. Y hoy en día Fabio trabaja como gerente de International Tax en Ernst Young de Luxemburgo. Es un lujo realmente poder conversar con Fabio, quien además nos acompaña a estas horas que para nosotros alrededor de las 6 de la tarde, Fabio está más o menos con medianoche ya encima. Entonces le agradecemos doblemente el esfuerzo y le doy pase y cedo la palabra a Fabio. Muchas gracias, Octavio. Es realmente un gusto y un placer estar aquí, compartir contigo un poco de la experiencia de lo que es el impuesto mínimo global. Y también muchas gracias a las personas que nos están escuchando. Realmente felicito a Proventus como asociación y como escuela de negocios por tocar este tema que realmente ahorita es el tema que se viene discutiendo mucho a nivel mundial y es importante estar al tanto de lo que está sucediendo en la Fiscalía Internacional y cómo, si es que esto podría impactar a Latinoamérica y sobre todo al Perú. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias, Fabio, y reitero además el agradecimiento por el esfuerzo que haces al poder acompañarnos a estas horas. Empiezo con la pregunta de cajón, por decirlo así. ¿Qué es el impuesto mínimo global? Por favor, danos ese contexto. Muchas gracias, Octavio. Y definitivamente tenemos que empezar por lo básico, por qué es el impuesto mínimo global. Así que permíteme compartir un momento mi pantalla para proyectar unos Claro. pequeños slides que he preparado para el tema. Ahora, eh, como ustedes se imaginarán, el impuesto mínimo global es un conjunto de normas que son sumamente complejas. Solo como dato, el impuesto mínimo global está regulado en un modelo de la OECD, de la OCDE, que cuenta con 70 páginas y claramente no es como leer una obra de Mario Vargas Llosa que de por sí ya es compleja, sino es una serie de reglas interconectadas que son bastante complicadas, que hacen referencia una a la otra, que hay que leerlo de arriba hacia abajo, de ahí darle una vuelta. Y de eso existe además unos comentarios a los modelos, al modelo del impuesto mínimo global, y estos comentarios que son muy similares a los comentarios, por ejemplo, que existen en los convenios para evitar la doble imposición. Este comentario ya de por sí también tiene 228 páginas, y si por ello no fuera poco, con motivo del modelo de la OCDE sobre el impuesto mínimo global y los comentarios,
es que los stakeholders, los empresarios, los académicos, las administraciones tributarias empezaron a hacer una serie de cuestionamientos en qué consiste esta regla, cómo se debe interpretar esta provisión, cómo se interrelacionan estas normativas. Es que la OCDE publicó Administrative Guidance, diversas Administrative Guidance durante los últimos años, y como consecuencia de eso, el año pasado se emitió ahora un consolidado de los comentarios sobre el modelo del impuesto mínimo global, que es un documento de 334 páginas y no, definitivamente no es fácil de digerir. Así que definir qué es el impuesto mínimo global es una tarea titánica y voy a tratar de definirlo de manera muy breve en estos primeros 5 a 10 minutos de la exposición para poder todos estar en el mismo nivel de qué es lo que significa, qué es lo que involucra y así poder llevar adelante y seguir adelante con la exposición y con las preguntas que probablemente Octavio ha planteado. Entonces, vamos al punto. ¿Qué es el impuesto mínimo global? Es un impuesto complementario que se le denomina top-up tax en inglés, que se aplica si la tasa efectiva de impuestos, es decir, el effective tax rate, el ETR, de un grupo multinacional en una determinada jurisdicción es inferior a un mínimo que se ha establecido, que en este caso se ha fijado, que es 15%. ¿Por qué le llamamos impuesto complementario? Porque es un impuesto adicional al que ya estarías pagando, al que las empresas ya estarían pagando eh, al estado en donde se encuentran operando. Y un punto importante es que, como menciono, es tasa efectiva de impuestos. No estamos hablando aquí de cargas nominales, sino realmente de lo que la empresa, la carga impositiva que la empresa está soportando en una jurisdicción. ¿Y por qué 15? Bueno, en realidad no hay una única respuesta a por qué 15. Hay un artículo muy interesante de Reuben Avillona, que es profesor de la Universidad de Michigan, que de hecho el artículo se llama ¿Y por qué 15? Pero básicamente se trata de un compromiso. Se consideró que establecer una tasa mayor, que de hecho se había pensado que podía ser la tasa promedio que tienen los países de la OCDE, que termina siendo entre 22 a 23%, hubiera resultado muy alta y muy difícil de que todos los países se alineen. Entonces se buscó un punto medio y se consideró que 15 vendría a ser una tasa apropiada. Ahora, ¿cuáles son los grupos multinacionales que estarían sujetos al impuesto mínimo complementario? Porque definitivamente no son todos. Los grupos multinacionales que estarían sujetos al impuesto mínimo complementario son solo aquellos grupos que tienen ingresos anuales igual o mayor a 750 millones de euros en los estados financieros consolidados de su última entidad, de su casa matriz, en al menos 2 de los últimos 4 ejercicios. Solo para que tengan como idea, el primer año de aplicación del impuesto mínimo global ha sido este 2024 que acaba de pasar, con lo cual para determinar si un grupo multinacional estaba sujeto al impuesto mínimo global, lo que se tenía que hacer en la práctica es tomar los estados financieros consolidados de la última 4 años hacia atrás, es decir, 23, 22, 21, 20, se veía si en alguno de ese periodo de 4 años, si en, si en ese periodo de 4 años, 2 años, ya había tenido ingresos anuales por encima de estos 750 millones. Entonces, este año 2024 que acaba de pasar, ese grupo multinacional ya se encontraba sujeto a todas las reglas del impuesto mínimo global. Y por tanto, tenía que determinar cuánto era la tasa efectiva de impuesto que estaba pagando en todas las jurisdicciones en las que operara. Y si en determinada jurisdicción el grupo estaba pagando un impuesto que era menor del 15%, entonces ese diferencial para llegar al 15%, por eso se le denomina top-up tax, impuesto complementario, es el que se tendría que pagar. Ahora, la gran pregunta es, si eso es así, si tenemos este impuesto complementario, ¿cómo se recauda? ¿Quién es el contribuyente? Entonces, para eso se desarrolló básicamente dos mecanismos, que son los que pueden ver a continuación, que es la regla de inclusión de rentas, conocida en inglés como el Income Inclusion Rule,
o el IIR, que básicamente entró en vigencia en la gran mayoría de los países que han implementado las reglas del impuesto mínimo global a partir del 2024. Digo en la gran mayoría porque no es todos, pero podríamos estar hablando del 95% de los países. La regla de inclusión de rentas, lo que básicamente te dice es que ese impuesto complementario que ya identificaste en una determinada jurisdicción, porque en una determinada jurisdicción hay entidades o tienes subsidiarias que están pagando por debajo del ETR de 15%. Entonces, ese impuesto complementario respecto a esas jurisdicciones las tiene que pagar, ese impuesto complementario, la casa matriz, la última casa matriz de todo el grupo. Ahora, en el escenario que la última casa matriz no haya implementado el impuesto mínimo global, la regla de inclusión de renta sigue lo que se denomina un top-down approach. Es decir, vemos la casa matriz, si esta no aplica el impuesto mínimo global, pasamos a la siguiente en la cadena de propiedad, la que está inmediatamente por debajo. Si esa entidad que está inmediatamente debajo de la casa matriz está en una jurisdicción que ha incorporado las normas del impuesto mínimo global, pues ahora es esa entidad la encargada de pagar el impuesto complementario respecto de las jurisdicciones que tributan por debajo del 15%. Así es como básicamente funciona la regla de inclusión de rentas. Y hay una siguiente regla que es un backstop a la primera regla de inclusión de rentas que se denomina regla de beneficios insuficientemente grabados, que en inglés es el Undertax Payment Rule, o conocido también como UTPR, que básicamente en la mayoría de jurisdicciones recién va a entrar en vigencia o ya entró en vigencia en el 2025. ¿Por qué digo que este es un backstop de la regla anterior del Income Inclusion Rule? Porque esta solo aplica cuando el Income Inclusion Rule no es aplicable. En el ejemplo que puse antes, que tenemos una casa matriz, la última casa matriz, que no implementó el impuesto mínimo global, y asumemos que esta casa matriz, por ejemplo, en sí misma paga por debajo del 15% en su jurisdicción, si solo existiera el Income Inclusion Rule, nadie grabaría a la entidad última, nadie grabaría a la casa matriz. Entonces, el UTPA lo que te dice es que tu subsidiaria que está debajo, entonces va a pagar el impuesto correspondiente a la matriz que no aplicó el Income Inclusion Rule. Entonces, son dos sistemas interconectados que lo que buscan al final es grabar este impuesto complementario, ya sea a nivel de la casa matriz o ya sea a nivel de la subsidiaria. Un último mecanismo que se incorporó un poco después, no estuvo en el modelo original de la OCDE, pero fue sugerido y de ahí incorporado por la Unión Europea y de ahí proliferó alrededor del mundo, es el impuesto complementario mínimo nacional calificado, conocido también como el Qualifying Domestic Minimum Top-Up Tax o QDMTT, que en la mayoría de los países también entra en vigencia a partir del 2024. Eh, lo que lo que hace este mecanismo, este impuesto complementario mínimo nacional calificado, es que si una subsidiaria ya se encuentra en un país en donde se paga se paga eh, una tasa menor al 15%, como ya sabes que por la regla del Income Inclusion Rule, la casa matriz va a tener que pagar un impuesto y además lo recauda, por tanto, el país de residencia de la casa matriz, el impuesto mínimo complementario nacional lo que hace es que entonces, en ese escenario, el encargado de pagar es la subsidiaria, que es low tax, y por tanto el impuesto se paga a la jurisdicción en la cual se encuentra esta subsidiaria. Lo que básicamente busca, en este caso, es que si ya vas a pagar un impuesto complementario, pues que no lo pague la casa matriz y que no se lo lleve el estado de residencia de la casa matriz, sino termina pagando en tu propia jurisdicción en la que resides y se lo termina llevando el estado el estado de la jurisdicción donde reside la subsidiaria. Básicamente es eso. No es que no se te graba con el impuesto complementario, simplemente transfieres quién es el que lo está pagando y por tanto qué estado es el que lo está recaudando. En vez de la casa matriz, ahora lo recaudaría el estado de la subsidiaria. Y si bien esto es teórico, es importante verlo en un ejemplo práctico. Creo que es la mejor manera de poder entender cómo operan esta normativa.
Un primer ejemplo sumamente básico es la aplicación del Income Inclusion Rule. Asumamos por un momento que tenemos una casa matriz en el país X, que vendría a ser lo que se denomina el Ultimate Parent Entity, el UPE, y este grupo tiene una subsidiaria en el país Z que se encuentra, que es un país de baja tributación. Y para efectos del ejemplo, asumamos que está sujeto a una tasa de impuesto efectivo de tan solo 10%. Como hemos sostenido, la tasa mínima que se estableció a nivel mundial para efecto de aplicación del impuesto mínimo global es del 15%. Entonces, habría un 5% de impuestos complementarios adeudados que tendrían que pagarse. Ahora, si es que la casa matriz ha incorporado ha incorporado las normas del impuesto mínimo global mediante el Income Inclusion Rule, ese impuesto debería pagarse a nivel de la casa matriz y a nivel de los estados sería el estado de la casa matriz el que recaudaría ese impuesto por las rentas que han pagado insuficientes impuestos en otra jurisdicción y a nivel de otra empresa. Así es como funciona el Income Inclusion Rule. Ahora, ¿cómo funcionaría el UTPR? La siguiente regla, que como hemos dicho es un backstop. En este siguiente ejemplo, ahora asumamos que la empresa matriz más bien no ha implementado la regla del impuesto mínimo global y no las ha implementado y más bien está en un país que es de baja tributación y por tanto tiene un effective tax rate de 10%. Si solo existiera la regla del Income Inclusion Rule, si se dan cuenta aquí, eh, esta casa matriz no estaría sujeta al impuesto complementario del 5% porque no tiene por encima otra entidad que la controle que pudiera aplicar el Income Inclusion Rule. Entonces, por eso es que se crea el UTPR. El UTPR, asumamos que ahora el país y la subsidiaria A ha implementado las reglas del impuesto mínimo global, entonces mediante el mecanismo del UTPR, lo que se hace es que ahora este país va a ser el encargado de pagar el impuesto complementario que se habría generado al nivel de la casa matriz. Entonces, ahora es la subsidiaria A en el país Y que tiene que pagar ese 5% de impuesto complementario y a nivel de los estados sería el país Y el que estaría recaudando ese impuesto. Entonces, así es como funciona el UTPR. Ahora, como mencionaba, hay un tercer mecanismo que se ha incorporado, que es el impuesto complementario mínimo doméstico calificado. Asumamos ahora por un momento que tenemos nuevamente la casa matriz, sí ha incorporado las normas del impuesto mínimo global, tiene la subsidiaria B en el país Z, que es de baja tributación, solo tributa bajo una tasa efectiva del 10%, hay un 5% adeudado. Si no existiera el QDMTT, estaríamos en el escenario 1, es decir, la UPI es la encargada de pagar el impuesto y se lo paga al Estado donde es residente y por tanto el Estado que es residente lo recauda. Sin embargo, gracias a la incorporación de un QDMTT, esta norma ahora tiene una aplicación prioritaria por encima del Income Inclusion Rule. Lo que significa es que el impuesto complementario del 5% ahora es adeudado por la subsidiaria B en el país Z. Es decir, la subsidiaria B tiene que pagar ese 5% al estado donde reside y a nivel del estado es el estado Z el que recauda ese impuesto complementario. Como vemos, el impuesto complementario se sigue pagando, simplemente que estamos cambiando cuál es el sujeto obligado al pago de ese impuesto complementario y sobre todo quién es el estado que lo está recaudando, porque de hecho ese es el incentivo para la incorporación de QDMTT. El incentivo es que si alguien te va a grabar, si alguien va a cobrar un impuesto por el hecho de que los ingresos generados en un país no están suficientemente grabados, pues en vez de que se lo lleve otro estado, mejor me lo llevo yo. Porque al fin de cuentas, si yo no aplico esto, otro se lo va a llevar. Entonces, ese es el incentivo del QDMTT y por qué muchos países lo han venido implementando como una medida de protección y de salvaguardar la recaudación fiscal de las empresas que operan en su país y que pudieran estar sujetas al
impuesto mínimo global. Entonces, esto sería cómo funciona en muy resumidas cuentas el sistema de, del impuesto mínimo global. Simplemente para hacer una recapitulación rápida, lo que tenemos que quedarnos en mente es que el impuesto mínimo global es una iniciativa de la OCDE, es una iniciativa que lo que busca es gravar a las empresas multinacionales por las operaciones que realicen en las jurisdicciones bajo un mínimo de al menos un 15% de tasa efectiva impositiva. Y esta forma de grabarlo, este impuesto complementario, se determina aplicando los tres mecanismos que hemos visto. El Income Inclusion Rule, que básicamente lo aplica la casa matriz y es la regla prioritaria. En caso no aplique la regla prioritaria, mediante el mecanismo del UTPR, que lo aplican las subsidiarias respecto de sus matrices o las entidades que están por encima. Y si es que la jurisdicción ha implementado un QDMTT, pues esta regla primaria para aplicación de por encima del Income Inclusion Rule y del UTPR. Entonces, así es como funcionaría. Espero haber sido claro. No es un tema fácil. Las reglas suelen ser bastante complejas y hay mucho detalle en él, pero yo diría que estos son los conceptos básicos que deberíamos manejar para efectos de poder continuar con la conferencia. Gracias, Fabio. No, absolutamente. Estamos frente a un tema muy complejo y para quienes apenas están introduciéndose en el contexto, en entender algo más del impuesto mínimo global, en lo que es la tributación internacional, creo que la charla viene siendo muy buena. Ahora último mencionaste esto del impuesto doméstico calificado. Creo que podría ser una opción muy interesante para los países de la región, tal vez exceptuando a Brasil, para aquellos países como Perú, donde existen grupos empresariales que ya tienen inversiones diversificadas en el mundo. eh, Tal vez este mecanismo puede funcionar o podría funcionar como salvaguarda para el Estado peruano y para que aseguremos una recaudación fiscal aquí antes que pues otras jurisdicciones terminen por alimentarse de estos rendimientos, que en definitiva deberían ser aprovechados en Perú, que es de donde se origina el grupo. ¿Sería así? Sí, totalmente de acuerdo con tu opinión, Octavio, muy acertado. De hecho, yendo a ese punto, eh, muchos de los países que ahora han implementado el impuesto mínimo global se han asegurado de también implementar un impuesto mínimo calificado. Un caso para mí muy interesante que sería bueno mencionar es el caso de Suiza. Suiza claramente no es un país en desarrollo, es un país claramente desarrollado, sin embargo tiene ciertas particularidades, porque Suiza, como sabes, está en el corazón de Europa, está rodeado de otras grandes economías que operan en sus fronteras, este, pero como es un país que no es parte estrictamente de la Unión Europea, no está obligado a incorporar las normas del impuesto mínimo global. Sin embargo, sus vecinos europeos, como sí estaban obligados a implementarlas por una directiva que se emitió en el año 2022, Suiza tomó un approach que era el wait to see approach, es decir, voy a esperar a ver cómo se viene desarrollando el impuesto mínimo global en el mundo y también en Europa, pero mientras tanto, mientras veo cómo esto se va interpretando, cómo se va aplicando, cómo va funcionando, mientras tanto, igual quiero salvaguardar la recaudación fiscal y quiero salvaguardar cualquier impuesto que terceros quisieran aplicar sobre las empresas suizas que están operando en Suiza y están generando ingresos en Suiza. Y para eso Suiza incorporó en el año 2024 el impuesto complementario doméstico calificado, el QDMTT, y sin embargo no implementó el Income Inclusion Rule y no implementó el UTPR. ¿Y por qué? Básicamente lo que Suiza quería decir es, bueno, recién se está implementando, hay que ver cómo se va moviendo el mundo, hay que ver cómo se viene el desarrollo, pero mientras tanto quiero salvaguardar mi potestad tributaria, quiero salvaguardar que si hay algún ingreso, pues que no lo recaude otro, lo voy a recaudar yo. Entonces, ese es un caso muy interesante. Esa posición la han seguido, de hecho, otros países, ya países más en vías de desarrollo, y creo que sería una alternativa
muy interesante para el Perú. El Perú es un país eh, que definitivamente está en desarrollo, pero a veces no me gusta mucho utilizar la palabra en vías de desarrollo porque eh, hay muchos matices entre los países en vía de desarrollo. No es lo mismo hablar de Perú que hablar de Curazao, que hablar de Indonesia. Cada uno tiene sus características. Sé que a veces tratamos de englobarlos, pero cada uno tiene sus propias características. En el caso de Perú, es un país que tiene una tasa de impuesto a la renta bastante alta, del 29,5. Yo diría de las más altas que al menos en mi experiencia he podido ver, y por ahí tienes también el 5% de dividendos, tienes una red de convenios de tratados fiscales que no, si bien está creciendo, no llega a ser lo suficientemente amplia para cubrir todas las operaciones con otros países, y no es una jurisdicción que yo diría que se enfoca en lo que es promover necesariamente incentivos fiscales o ventajas fiscales para ser competitivo con sus vecinos. Y con esto no es una crítica a Perú, sino que las particularidades de Perú que lo hacen ser como puede ser es porque justamente tiene bastante riqueza en cuanto a mercado, una población de 35 millones bastante amplia versus otros países que pueden ser mucho más pequeños, y es muy rico en lo que es recursos naturales y una biodiversidad tremenda. Y entonces, por ejemplo, si tienes una empresa minera que está viniendo a operar a Perú, y sobre la empresa minera le pones una carga fiscal de 29,5, le pones regalías mineras, entre otros impuestos que podrían aplicar al sector minero, termina teniendo una carga fiscal bastante alta. Y sin embargo, así la compañía no es que deja de operar en Perú, y eso se explica más que todo por un tema económico que es de la elasticidad de la inversión. Es decir, claro, tiene ciertos beneficios que te está generando la riqueza que tiene Perú, y por tanto Perú lo graba de manera consecuente porque sabe que la elasticidad del inversionista es muy alta. Al final igual termina ganando, pero tiene que contribuir eficiente al país. Entonces, el caso del Perú es muy particular porque no es que tenga, no es que es muy difícil que termine en una situación en cual la tasa efectiva de impuestos a pagar termine siendo por debajo del 15%. Es muy difícil a priori, pero no significa que sea imposible. ¿Y por qué lo digo? Porque aún así puede haber situaciones en que las empresas, dependiendo de las transacciones que realicen, y además los regímenes fiscales a los que se acojan, por ejemplo, los regímenes de depreciación acelerada de activos fijos que se tienen en Perú en determinados regímenes, pueden hacer que efectivamente tu tasa tributaria termine siendo mucho más baja en comparación con tu resultado financiero. ¿Y por qué digo esto? Porque las normas del impuesto mínimo global no se aplican, y esto es un punto importante, no se aplican sobre una renta neta calculada por cada jurisdicción, sino que se aplican sobre los estados financieros consolidados, atribuidos a cada entidad en cada jurisdicción, que se conoce básicamente como un reporting package. Es simplemente los standalone financial statements que se usan para la preparación de los estados financieros consolidados, pero básicamente es eso lo que tomas. Obviamente hay ciertos ajustes que se hacen determinados por las reglas del impuesto mínimo global, pero como ves, esa base que tomas no es necesariamente la base que tomas para efectos de los impuestos en Perú. Entonces, ese juego de determinadas depreciaciones tributarias, determinadas superdeducciones que podrías tener en Perú versus cómo se ve reflejado en la contabilidad, te puede generar inconsistencias y disparidades que podría hacer que en una operación o en una entidad concreta tu ITR sea por debajo del 15%. Y lo digo porque esto no es algo ajeno. En la firma, cuando hemos asesorado a determinadas empresas y acerca del assessment del Pilar 2, nos hemos dado con sorpresas que países que tienen tasas nominales bastante altas, como el caso de Brasil, en principio como el caso de Uruguay, entre otros países que se encuentran en la zona de África y la zona de Asia,
que tienen tasas nominales bastante altas, nos vemos con la sorpresa que terminan teniendo un ETR por debajo del 15% y por tanto hay un impuesto complementario en esos países. Y eso se explica simplemente por las diferencias, inconsistencias o discrepancias entre el tratamiento tributario local y los ingresos e impuestos que tienes que tomar para efectos contables en el cálculo del impuesto mínimo global. Entonces, eso es un punto muy importante a tener en cuenta, Octavio, y por eso yo creo que es muy importante lo que mencionas acerca del impuesto doméstico, el QDMTT, porque si bien a priori podríamos pensar que no debería haber ningún impacto en Perú, no necesariamente puede llegar a ser el caso. Puede haber situaciones que podría haber un ITA por debajo del 15%, y si eso sucediera, yo creería que lo peor que podría pasar respecto de ingresos y rentas generadas en el Perú es que lo termine pagando una empresa en el extranjero y lo termine recaudando un Estado extranjero. Entonces, ahí es donde el QDMTT juega un papel muy importante, porque de implementarse en el Perú, no estás modificando el sistema tributario actual. Simplemente estás diciendo, si es que alguna de mis entidades localizadas en Perú está sujeta al impuesto mínimo global, está dentro del scope del impuesto mínimo global, y hay un impuesto complementario que debe pagar, que no lo pague afuera, que lo pague acá en Perú, y que sea el Perú quien está recaudando ese impuesto y por tanto resguardando su base imponible. Así que es un muy buen punto el que mencionas, Octavio. Gracias por toda esa información, Fabio, valiosísima y de primer nivel. Eh, y me quedo con un tema que mencionaste, ¿no? De hecho, a priori, alguien nos podría decir, oye, Perú tiene tasas bastante elevadas, al igual que el resto de la región, y pareciera que la tendencia es seguir incrementándolas, no reducirlas, mas no necesariamente esto llega a ser una confirmación o una especie de safe harbor para decir que no se aplicará el impuesto mínimo global. Porque además de tener tasas bajas, claro, tenemos regímenes especiales. La tasa corporativa, por ejemplo, en el marco de la ley de promoción a la inversión en la Amazonía llega al 10%. Tenemos empresas que mantienen convenios de estabilidad jurídica o contratos de estabilidad tributaria. Tenemos regímenes de depreciación acelerada, créditos fiscales. eh, si bien las tasas parecen no reducirse, también hay una tendencia de proliferar en cuanto a beneficios tributarios del tipo de exoneraciones o incentivos que pueden terminar generando una tasa efectiva menor al 15%. Es completamente posible que suceda. Entonces, claro, bajo esa lógica, este impuesto doméstico calificado sería un patrón importante para asegurarnos, nosotros en la región por lo menos, reitero, salvo la excepción de Brasil tal vez, de que podamos llevarnos algo a casa, ¿no? Por parte de la SUNAT específicamente. Y ante esto, Fabio, te digo, eh, ¿cómo se muestra hoy en día Estados Unidos? ¿Cómo se muestra hoy en día Donald Trump? ¿Cuál es la posición que tienen ellos? Cuéntanos un poco más, por favor, desde tu perspectiva también en cuanto a la Unión Europea, que son pioneros en la cuestión, y que me lleva a otra pregunta que quería hacerte y que tiene que ver con que una reforma tan grande como esta o un instrumento tan complejo como este, eh, seguramente no se lleva a cabo de la noche a la mañana, sino que requiere años de esfuerzos, borradores, revisiones públicas, idas y vueltas. ¿Cómo se fundamenta o cuál es el propósito del impuesto mínimo global teniendo en cuenta esto? ¿Cómo surge? ¿Y cuál es el escenario actual en la Unión Europea y en Estados Unidos? Excelente, excelentes preguntas, son bastante amplias, así que me voy a permitir quizá un poco de historia, creo que sería bueno en este caso para darnos a entender cuáles son las luces actuales, porque el proyecto del impuesto mínimo global, si bien se ha concretizado en los últimos años, ya se veía una tendencia, una preocupación desde los años 90 a nivel de la OCDE, que había visto que la economía ya no era la economía tradicional, donde las empresas operaban simplemente en un solo país y tenían todas sus cadenas de producción y de suministro en un solo país, sino que ya se dio cuenta de que había una digitalización de la economía, donde no necesariamente tienes activos tangibles en los países en los cuales puedes estar generando ingresos,
Y además las cadenas de producción o la estructura de las empresas se volvió mucho más compleja. Es decir, ya podías tener una planta en China, podías tener cadenas de suministro a lo largo de Europa, podrías tener tu casa matriz en Estados Unidos e importar materia de Sudamérica. Entonces, ya las cadenas de producción se hicieron bastante complejas, eran operaciones muy transfronterizas y en ese contexto la OCDE se dio cuenta que podía haber problemas, primero por el tema de la digitalización y segundo porque si bien estas empresas operan a través de distintos países, había el riesgo de que coloquen sus ingresos o traten de transferirlos a países de bajo o nula imposición. Así es como surge esta preocupación en los 90. De hecho hubo un informe en el año 2000 que sacó la ODE, que es el Harmful Tax Competition, donde más o menos se resume esto y se visualiza ciertas estrategias que las empresas trataban de trasladar sus beneficios a países de bajo o nula imposición. Y es así como la ODE empieza a trabajar este proyecto, pero sin embargo la historia interviene y en el año 2008 viene la crisis financiera que todos conocemos, que es la crisis financiera inmobiliaria y financiera en el mercado estadounidense, pero que tuvo un impacto a nivel global y fue una gran recesión. Y este yo creo que fue el detonante para que los estados eh, finalmente se pusieron las pilas y se dieron cuenta que eran sumamente vulnerables a este tipo de problemáticas, de crisis, y que necesitaban asegurar sus ingresos. Y una forma, yo creo que el principal brazo para cubrir los ingresos de un Estado claramente son los impuestos. Entonces, es así como el G20, que en ese momento eran los países más, bueno, son los países más poderosos del mundo, le dan un mandato a la OCDE acerca de cómo se puede solucionar los problemas de traslado de beneficios de las multinacionales a países de bajo o nula imposición, cómo se puede frenar la erosión de la base imponible que se está llevando a cabo en las empresas multinacionales. Entonces, la OCDE toma este mandato. En el año 2013 inicia lo que es el proyecto BEPS, que finalmente fue básicamente hace 2 años de trabajo en el cual se tomó distintas acciones y en el 2015 se emite un reporte final, que es el reporte BEPS 2015, en el cual se establecen ciertas acciones a seguir, pero el tema de la digitalización de la economía y cómo se podía grabar estas empresas que no tienen presencia tangible en determinadas jurisdicciones, no terminaba de ser muy claro. No terminaba de ser muy claro. De hecho, no se dio una acción concreta, se dieron alternativas, pero no se llegó a dar un paso firme sobre este tema. Y de ahí, nuevamente, la historia entra en juego. Y en el año 2017, bajo la administración, curiosamente, de Donald Trump, su primer mandato, eh, se promueve una normativa, bueno, se lleva a cabo una gran reforma en Estados Unidos, se baja la tasa del impuesto a la renta, parece de 30 y algo a 21%, hubieron muchos otros cambios, pero también se incorpora una normativa que es la normativa que es el Global Intangible Low Tax Income, conocido como GILTI en Estados Unidos, que el GILTI lo que supone en términos muy sencillos, porque claramente tiene cierta grado de complejidad, en términos muy sencillos lo que supone es que aquellas empresas estadounidenses que tienen subsidiarias en otros países y estas subsidiarias en otros países tienen activos tangibles en ese país, se asume que, sus activos tangibles generan una renta aproximada del 10%. Y sobre ese 10% tienen que pagar impuestos. Pero si se ve que la subsidiaria tiene ingresos por encima de ese 10% de activos tangibles, se asume, esto es una ficción, se asume que todo lo excedente proviene de activos intangibles de Estados Unidos. Y como proviene de activos intangibles de Estados Unidos considera esa renta en la base imponible de la casa matriz en Estados Unidos y también la sujeta a impuestos. Entonces, esta normativa, junto con la normativa de la CFC, que como sabemos y también existen en Perú, el régimen de transparencia fiscal internacional que te dice que si tienes una empresa peruana y esta empresa peruana tiene entidades controladas, no domiciliadas en otros países,
que están tributando o que son consideradas de bajo nula imposición o países no cooperantes, las rentas pasivas que tengan estas subsidiarias en estos países ahora se atribuyen, es decir, como si la entidad controladora no existiera, se atribuyen directamente a la empresa peruana y tributan bajo la normativa peruana. Entonces, estas dos reglas o mecanismos, el GILTI y los CFC, sirvieron como base y como inspiración para que la OCDE empiece a pensar un poco más en el diseño de un impuesto mínimo global. Esta yo diría que fue su fuente de inspiración. Y así es que en el año 2021 hace la declaración del Pilar 1 y Pilar 2, en la cual a finales de año del 2021 publica ya las normas modelo del impuesto mínimo global, y estas normas modelo son rápidamente acogidas por la Unión Europea a través de una directiva en el año 2022, estableciendo ya una fecha límite de que los miembros de la Unión Europea tendrían que implementar las reglas del impuesto mínimo global en sus jurisdicciones a partir del año o con vigencia del año 2024. Es así como un soft law, que era simplemente un modelo de la OCDE, se convierte, al menos en la Unión Europea, en un hard law, y de ahí es implementado claramente por los Estados miembros de la Unión Europea, y este desarrollo es también asimilado o copiado o asimilado, diría, por otros países fuera de la Unión Europea, como es el caso de Reino Unido, que ya no es parte de la Unión Europea, tenemos el caso de Corea del Sur, tenemos el caso de Japón, entre muchos otros países que también ven esta tendencia y empiezan a incorporar el impuesto mínimo global en sus jurisdicciones. Ahora, lo cierto, y es que a la fecha, no todos los países, o mejor dicho, no todas las principales economías han implementado el impuesto mínimo global. Es cierto que Europa ya lo ha hecho y hay otras economías fuertes que también lo han hecho. Sin embargo, hay tres grandes economías en el mundo que al menos por el momento no lo han implementado. Uno es China, que claramente tiene una buena tajada de la producción mundial. La India, que también es economía muy grande porque es un típico consumer market. Y tenemos el caso de Estados Unidos, que es el que tú mencionabas en la pregunta. Y sobre este punto de Estados Unidos, es importante tener en cuenta cuál es su posición, porque como se habrá escuchado mucho, eh, Estados Unidos era bajo la administración de Biden parte de lo que denominamos el Global Tax Deal, es decir, participaba de las reuniones, mostraba cierto apoyo político al menos al Global Tax Deal, nunca se opuso a él. Lo que sí es cierto, y esto lo comentan también los colegas de Estados Unidos, es que si bien Biden nunca se opuso a la incorporación de un impuesto mínimo global en Estados Unidos, él no llegó a dar pasos concretos de su real implementación. Entonces era un juego un poco ambiguo, porque si bien lo apoyaba, en la práctica no hubieron pasos efectivos de implementación del impuesto mínimo global. Ahora, muchos de los colegas de Estados Unidos entienden esto por el hecho de que Estados Unidos ya tenía un GILTI que más o menos funcionaba similar al impuesto mínimo global. Entonces, en todo caso, si tenía que incorporar un impuesto mínimo global, lo que hubiera hecho tal vez era simplemente ajustar el GILTI que ya estaba en vigencia. Entonces, algunos interpretan que tal vez por eso no se llegó a implementar el impuesto mínimo global, pero lo cierto es que con la administración de Trump la situación cambia drásticamente y es mucho más clara su posición. Trump básicamente lo que ha sostenido en una orden ejecutiva que emitió en enero de este año es que el impuesto mínimo global, para empezar, no tiene fuerza ni tiene efecto legal, ni es aplicable en Estados Unidos porque no ha habido ningún paso que se siga para su implementación a través del Congreso. Eso en primer lugar. Ya de por sí es una declaración que señala que el impuesto mínimo global no está vigente en Estados Unidos. El segundo punto, la segunda declaración, que no por ello menos importante, es que sostiene que va a investigar cualquier impuesto que sea discriminatorio o extraterritorial que pudiera afectar a las empresas americanas.
Y este es el tema, yo diría, por ahora más álgido que tenemos en la Fiscalía Internacional, porque para empezar, ¿qué se entiende por impuesto discriminatorio o impuesto extraterritorial que afecta a empresas de Estados Unidos? Eh, no lo define la orden ejecutiva, de hecho, del presidente Trump, pero lo que se ha discutido a nivel de los expertos en el tema es que podría estar apuntando efectivamente al impuesto mínimo global, tal vez en su modalidad de Income Inclusion Rule, pero sobre todo, y este es el mayor consenso, es que estaría apuntando en realidad al UTPR. ¿Y por qué digo al UTPR? Porque como hemos visto en los ejemplos iniciales, si asumimos que Estados Unidos no aplica un impuesto mínimo global, siendo Estados Unidos la casa matriz, significa que simplemente Estados Unidos no va a recaudar ningún impuesto de sus subsidiarias que están en el extranjero. Pero por el sistema del UTPR, más bien serían ahora las subsidiarias que recaudarían el impuesto, si es que hubiera que recaudar un impuesto complementario, respecto a sus casas matrices en Estados Unidos. Entonces, este sería el sistema, o este sería el foco del orden ejecutiva cuando se refiere a impuestos que sean discriminatorios y extraterritoriales y que podrían afectar las empresas americanas. Ahora, también se dice que podría estar yendo en contra de los digital taxes en caso simplemente que está más vinculado al pilar 1. Lo cierto es que el pilar 1 por el momento no se ha implementado y sigue en desarrollo, pero de llegarse a implementar, los especialistas también consideran que los digital taxes serían también uno de los mecanismos que es el target de Trump como mecanismo extraterritorial y discriminatorio, sobre todo teniendo en cuenta que sabemos que Estados Unidos tiene los tech giants, básicamente las empresas tecnológicas más grandes del mundo con sede en Estados Unidos y que operan alrededor de diversos países. Así que si el impuesto digital se implementara, que es Pilar 1, más adelante, es claramente que hay un target de las empresas estadounidenses y Estados Unidos no quiere eso. Si alguien va a grabar sus empresas, que sean ellos y en todo caso, si no las graban, para ellos mejor porque se vuelven más competitivas a, a nivel global. Entonces, esta situación pone en jaque, de hecho, a los países que han implementado el impuesto mínimo global. Pone en una situación muy compleja y muy complicada, eh, porque la pregunta que vendría es, entonces, ¿cuál es el futuro del impuesto mínimo global? ¿Se puede tener un futuro del impuesto mínimo global sin que participe Estados Unidos y tal vez sin que participe China o la India? Eh, los especialistas no tienen una posición uniforme sobre esto porque es un tema que se sigue discutiendo, pero las posibles soluciones que se han planteado es que finalmente termina siendo un lobby con Estados Unidos en el cual se establezca que para las reglas del impuesto mínimo global, Estados Unidos está excluido. Es decir, está como en una especie de whitelist. Simplemente si hay una empresa estadounidense, sobre ella en ningún momento se aplicaría un impuesto mínimo complementario. Ahora, otra de las soluciones que también plantean es simplemente dejar sin efecto el impuesto mínimo global. Si bien es una alternativa, este sería un proceso un poco más complejo y largo, porque al menos a nivel de la Unión Europea esto se ha implementado a través de una directiva acordada por todos los Estados miembros, por lo que dejarla sin efecto sería un proceso un poco largo. Y esto lo digo porque los que estamos asesorando a diversas empresas y grupos multinacionales, es una pregunta que se hace mucho. Es decir, los clientes, los grupos nos preguntan, ¿y ahora qué va a pasar con el impuesto mínimo global? Y lo preguntan porque efectivamente muchos de ellos han hecho reestructuraciones pensando en una posible aplicación del impuesto mínimo global, han dividido han hecho diferentes organizaciones societarias, pueden incluso haber migrado empresas, pueden haber tomado diferentes estrategias respecto de ello. Además que también han hecho su Pillar 2 Assessment, es decir, han hecho su cálculo, que como se imaginan es una labor ardua de compliance y de horas de trabajo de personas y de tax advisors
para determinar si tienes un ITR por debajo del 15% en cada jurisdicción. Entonces, hay todo un trabajo atrás tremendo. Y claro, naturalmente los clientes se preguntan, ¿tengo que seguir haciendo esto? ¿Para qué hice la reestructuración en todo caso? ¿Realmente va a llegar a ver la luz el impuesto mínimo global? Porque si bien el primer año de implementación o de aplicación es el 2024, todavía la presentación de la declaración jurada del impuesto mínimo global, el pago del impuesto mínimo global, al menos en Luxemburgo, y me parece que en la mayoría de los países recién es a partir del año 2026. Entonces, todavía hay un periodo de plazo para que realmente haya un desembolso efectivo del impuesto mínimo global y los clientes preguntan eso. Lamentablemente, como ya adelanté, no hay una respuesta definitiva. El mundo del derecho fiscal internacional está en constante cambio y cada semana puede cambiar. Entonces es un tema que hay que tener siempre en la mente y estar constantemente actualizados sobre este punto. Gracias, Fabio. O sea, es muy interesante todo lo que señalas, especialmente respecto de la posición estadounidense. A ver, yo creo que el Guilty, por ejemplo, enfocados aquí, está más vivo que nunca, ¿no? Su promotor, Trump, está de vuelta en el poder y esta vez parece más recargado de ideas que apuntan al proteccionismo, a cerrar mercados, y a fortalecer a la industria americana. No me parecería extraño, por ejemplo, pensar en que con los ajustes que deban hacerse al Guilty, que algunos son, eh, creo yo, necesarios desde el punto de vista técnico, porque recordemos que el Guilty yo creo que es un poco más agresivo que el impuesto mínimo global. No distingue entre tipos de renta, no distingue entre jurisdicciones. Si eres una empresa americana, estás sometida a básicamente cumplir. Pero no sabemos, al menos yo no tengo la data de cuánto significa esto en números o cuánto ha venido significando en números para ver si realmente se logró un impacto o no. Pero es importante igual para Estados Unidos, presumo, mantener vigente el régimen, porque podría, como tú bien dices, aislar a estas empresas de la aplicación del impuesto mínimo global. Entonces, no me sorprendería que bajo una lógica proteccionista, Estados Unidos declare abiertamente que sus empresas solamente van a estar sometidas al GILTI, que establece sus propias reglas, no al impuesto mínimo global, pero al final del día, si miras los números o las métricas claras, no hay un impacto real, no hay una recaudación real, y lo único que se pensó fue, como tú bien dices, dotar de mayor competitividad a las empresas americanas que desarrollan negocios en todo el mundo, ¿no? Las empresas más valiosas en la industria son americanas y naturalmente tienen mercados abiertos en todo el globo. Entonces, claro, el impacto de tomar una medida como esta sería durísimo para la competitividad de otros negocios que sí estarían sometidos a un impuesto mínimo global y que además, a diferencia del GILTI, que únicamente lo fiscaliza Estados Unidos, eh, el impuesto mínimo global comparte parámetros y reglas estándar para todos, es decir, el cálculo de la base, las métricas además, son normas que se elaboran sobre un proceso de discusión. Naturalmente no involucra a todos los países y algunos como Perú tenemos que agregarnos o añadirnos sin mayor opción, pero sí conviene rescatar este efecto, este aspecto del diálogo que se busca prime en una elaboración del impuesto mínimo global definitivo, ¿no? Muy interesante, Fabio. Eh, y salto por eso a una siguiente pregunta que se me quedó en el tintero. Eh, Países como la India, como China y bueno, Estados Unidos, que ya sabemos más o menos por qué, no han implementado el impuesto mínimo global. Eh, en la Unión Europea, en cambio, hay una corriente distinta, donde sí se busca implementar el impuesto y entendemos además que su aplicación discutida ya es una realidad. La pregunta es, ¿tú crees que Perú en este momento deba alinearse a alguna de las dos posiciones o debe mantener, como me parece lo dijiste al inicio, una posición de espectador, de ver qué pasa y ver hacia dónde nos sumamos? Porque ya tenemos a China aquí, ya ni qué decir que está en la puerta de la esquina. China está invirtiendo mucho en el Perú, Estados Unidos ni qué decir, y bueno, y tenemos por otro lado la Unión Europea. Entonces, ¿cómo lo ves? Sí, eso es un muy buen punto, Octavio. Déjame simplemente cerrar la idea en un comentario que me pareció muy interesante cuando hablaste del guilty, porque el caso de Estados Unidos es bastante paradigmático, porque si uno se pone a analizar, Estados Unidos sí está aplicando un guilty que es básicamente un impuesto mínimo global hacia todos los demás países,
pero ahora cuando se le quieren aplicar a ellos una normativa tremendamente similar, ahí sí ellos ponen su freno y hacen esta declaración como hizo el presidente Trump. Entonces es una situación media contradictoria, ¿no? Porque ellos sí implementaron el GILTI en el 2017, aplicaron sus impuestos y por tanto están grabando subsidiarias que están operando en otros países, y ahora que se implementa un impuesto mínimo global inspirado en el GILTI, y es la situación inversa, ahí sí Estados Unidos no quiere que se lo apliquen, ¿no? Pero quizá este tema no se define tanto por un tema jurídico, sino por un tema más de poder de Big Brother, porque no necesariamente todo lo que es policy es politics, ¿no? Entonces acá es claro que Estados Unidos como economía globalizada, y el poder de negociación y económico que tiene, es capaz de, si bien él aplicar un pseudo impuesto mínimo global, cerrar las puertas o cerrar las filas para que a ellos más bien no se les apliquen. Simplemente quería soltar ese comentario porque me pareció muy interesante cuando estabas comentando tu reflexión. Y en cuanto ya a la pregunta del caso de Perú, eh, efectivamente, yo creo que en el caso de Perú y de Latinoamérica en general, lo que se ha tomado es un wait to see approach, es decir, mejor esperar a ver cómo se viene desarrollando el impuesto mínimo global alrededor del mundo, cuáles son las complejidades, cuáles son las complicaciones que vienen ocurriendo para ver si vale la pena implementarlo o no. Eh, el único comentario que yo ahí agregaría es que si bien este approach a mí me parece válido y legítimo, el único problema es que en esa espera puede ser que alguna de tus empresas las termine grabando un estado extranjero. Entonces ahí yo me inclino un poco más quizá a la posición que tomó Suiza, que plantea al inicio de que está bien, espero, pero mientras espero, me protejo implementando simplemente un impuesto complementario doméstico calificado. Y creo que en el caso de Perú esto podría servir muchísimo, teniendo en cuenta que si bien la mayoría de empresas está sujeta a una tasa efectiva de impuesto bastante alta por la carga tributaria peruana en sí misma, puede haber situaciones o regímenes tributarios, como tú mencionaste, el régimen de la CELA, por ejemplo, o ahora que estabas hablando de China, se me vino a la mente el megapuerto de Chancay, que se ha venido discutiendo cuál sería el régimen tributario que debería tener, ya sea establecer un impuesto corporativo normal y que no tenga ningún régimen especial, o quizá establecer una exoneración del 0% para ser más competitivos y que más bien se haga operaciones con Perú y no se vayan a los puertos de Chile, por ejemplo. Entonces, esas son discusiones que son válidas, porque de establecerse una exoneración completa, por ejemplo, del 0%, y si una de las empresas que opera ahí, su matriz está en un país que aplica un impuesto mínimo global, ese 0% que no va a pagar en Perú, en realidad lo va a terminar pagando en otra jurisdicción. Y es otro país quien lo está recaudando. Entonces, en ese caso, creo que un impuesto mínimo complementario doméstico calificado es una manera saludable, viable, de que el gobierno pueda recaudar sus arcas, pueda proteger su base imponible y no hayan ingresos generados en Perú cuyo impuesto sea recaudado por un tercer estado. Creo que esta es una práctica saludable que le han implementado muchos países en vías de desarrollo de manera de protección y es una medida que podría, yo creo, firmemente ser implementada también en el Perú. Claro, plenamente de acuerdo con lo que indicas. Y a ver, esto último que señalas de Chancay eh, es muy importante, porque si bien es cierto que no todas las zonas económicas especiales manejan esta reducción total, o tasa cero en cuanto al impuesto corporativo, eh, ninguna llega, o sea, en su gran mayoría todas oscilan entre el 5 al 10%, y llegar al 15% es rarísimo. Bajo esa lógica, esta zona estaría definitivamente siendo afectada por un impuesto mínimo global, y a la vez eso traer consecuencias políticas que frenen lo que se busca,
a donde apuntamos con una zona económica especial, que es una cuestión bien complicada, porque el objetivo del megapuerto de Chancay no es solamente generar el megapuerto y ya, sino es promover la industrialización de la economía peruana, específicamente ciertos sectores que no tienen mucho protagonismo al día de hoy, o que necesitan pues ese apalancamiento o ese espaldazo para sobresalir. Pero si tenemos a la vuelta de la esquina de impuesto mínimo global, podríamos entrar en un trompo. Y ahí rescato lo que dices, ¿no? El aguardar y esperar puede ser valioso, sí, pero tampoco puede ser una estrategia que mantengamos para siempre, porque en el camino podrían implementar el impuesto mínimo global, podría ser implementado por otras jurisdicciones y empezar a recaudar lo que nosotros no recaudamos. Ojalá que se esté pensando en esto a nivel MEF, a nivel política de Estado, y que bueno, no nos demos con sorpresas que nos perjudiquen, todo lo contrario. Y yo de hecho, Fabio, a ver, comentar, yo creo que la implementación del impuesto mínimo global, eh, muy compleja, sin duda, muy compleja, y plantea retos, como tú bien lo señalas, para gobiernos, para autoridades públicas, para empresas grandes, medianas e incluso pequeñas también, porque en el ecosistema empresarial estamos todos involucrados. O sea, los pequeños trabajamos con los medianos y a la vez con los grandes y hacemos una sola, eh, una sola cadena. Pero también plantea retos importantes para los asesores tributarios, especialmente en lo que respecta al impacto por ejemplo, la inversión extranjera en el Perú, o viceversa, o la inversión peruana que va al extranjero, y que tenga definitivamente un componente necesario de validar, que responde a la planificación fiscal y a la economía de opción y a lo que podemos llegar a proponer como esquemas corporativos, que aquí entramos a otro punto, ¿no? Que ya será materia de otro conversatorio, pero ¿hasta dónde podríamos plantear esquemas que se alimenten o se favorezcan de otras jurisdicciones que, por ejemplo, están en la misma situación que nosotros, sin caer pues en el componente de planificación fiscal agresiva, repudiada o no querida o rechazada por la OCDE, que justamente son una de las cuestiones que alientan este tipo de instrumentos y que se buscan combatir? Ahí como lo es. Sí, es un muy buen punto, es un muy buen punto. Y ahora que lo mencionas, si bien es cierto que probablemente se puedan implementar ciertas estrategias mirando a los vecinos en materia fiscal, un punto que quiero mencionar es que el impuesto mínimo global, eh, hacia donde nos está empujando es más bien a una competencia no fiscal en materia corporativa, porque como lo que busca es igualar o al menos establecer un piso mínimo del 15%, lo que se busca es, o lo que está generando es que ahora la competencia migre de una competencia fiscal en materia societaria, en materia corporativa, a una competencia fiscal en otras áreas. Y esto lo digo ¿por qué? Porque no existe un impuesto mínimo, por ejemplo, para los trabajadores, lo cual hace sentido, claramente, porque depende de cada país. Pero claro, ya no puedes establecer una tasa efectiva menor al 15%, pero puedes atraer capital y mano de obra, modificando ahora las tasas respecto de los trabajadores y el impuesto personal, el personal income tax. Y esto no es algo que ajeno. De hecho, muchos países en la Unión Europea eh, han establecido y están estableciendo regímenes fiscales preferenciales para personas que migren hacia los países, lo que se denomina los regímenes especiales para los super ricos, es decir, régimen donde pagan un flat tax de 10% de los ingresos que tengan y tienen derecho a residir en el país y no pagan ningún impuesto adicional. Entonces, hay ciertos regímenes que se están creando ahora en materia del personal income tax que trata de suplir un poco el hecho de que ahora no puedes competir en impuesto societario o corporativo. Entonces, este es un tema muy interesante, donde ahora la competencia que estamos viendo es simplemente migrar de lo societario y lo corporativo hacia otras áreas. Ahora, no solo se restringe lo fiscal, también se puede restringir, mejor dicho, no solo se restringe a la materia fiscal, sino que también los incentivos se pueden dar en materias no fiscales, ya sea en regulación administrativa o ya sea a través de subsidios directos a través del Estado. Esto, si te das cuenta, genera
problema para aquellos países que han implementado el impuesto mínimo global versus aquellos países que no lo han implementado. ¿Y por qué lo digo? Imaginemos un caso concreto, la industria automotriz alemana. Como tú sabes, Alemania es uno de los pioneros en la industria, o lo era en todo caso, uno de los pioneros en la industria automotriz, con el caso de Volkswagen, con el caso de Mercedes. Eh, Sin embargo, la industria ahora está en una seria crisis porque el mercado chino está ganándole cada vez, ganándole en cuanto a la producción y a veces en cuanto a la calidad de los autos, sobre todo en lo que es los autos eléctricos. China con su empresa que es BYD, que es la principal, pero tiene otras, ahorita está ganando la mayoría del mercado en lo que es vehículos eléctricos, mientras que las automotrices alemanas, que eran clásicas pioneras en esto, están quedando atrás. Y esto en parte se explica por los subsidios que está dando China a toda la industria automotriz. Entonces, si a esto le sumamos, te imaginas, el impuesto mínimo global que solo aplica en Europa o al menos que lo está aplicando Alemania, mientras que China ni siquiera lo está aplicando ahorita, pues tienes una clara desventaja competitiva entre los que producen en Europa o en Alemania en este caso, versus los que están produciendo y comercializando en China. Entonces, de hecho, lo digo porque las autoridades alemanas, cuando salió la noticia de Trump, fueron de las primeras en sostener que debería pausarse, debería ponerse una pausa al impuesto mínimo global y evaluarse realmente sus efectos. Entonces, simplemente para cerrar la idea, eh, el impuesto mínimo global trata de frenar la competencia fiscal en materia corporativa, pero ya se están abriendo o se pueden abrir otras aristas en competencias, no necesariamente fiscal, podría ser fiscal también como el personal income tax, pero también en otras áreas que podrían ser igual o más perjudiciales. Entonces, es un tema que recién se está viendo, que está siendo analizado por algunos economistas y expertos en la materia, pero es muy difícil anticipar ahorita el resultado. Claro, te digo, Fabio, yo creo que el impuesto mínimo global, como en algún momento lo conversamos, tiene todo el sentido del mundo desde una perspectiva de equidad o de justicia fiscal. Si no tuviese sentido, además, no tendríamos regímenes previos como el GILTI o un poco más atrás CFC, eh, que buscan pues un tema de justicia fiscal detrás, o sea, buscan una recaudación asociada a que existe realmente una renta generada que debe ser sujeta a imposición por algunos actores que son los que la generan. Entonces va bien por ese lado, pero definitivamente también tiene condiciones no tan positivas, ¿no? Y no nos hemos detenido mucho a hablar de esto por el tiempo, porque el tema es súper amplio, pero lo conversamos también en su momento y ambos concertamos que herramientas como esta terminan por afectar la soberanía de ciertos países. Lo dijimos hace un momento, en el caso peruano, claro, pensar en desarrollarnos como una economía industrial, tal vez asemejarnos a otros países de la región o incluso a países de Occidente, sería muy difícil, pues, si mañana tenemos un impuesto mínimo global aplicable, ¿no? Porque va en contra de una zona económica especial, va en contra de una tasa reducida, va en contra de una tasa cero, ni qué decir. Entonces, claro, hay que encontrar un punto de equilibrio medio. Por ahora, la estrategia de esperar y ver qué pasa funciona, reitero, pero no tenemos mucho tiempo para seguir en esto, ¿no? Hay que tomar una posición y es muy complejo el tema, nuevamente es un harto difícil y requiere darle bastantes vueltas. Nada, yo te agradezco, Fabio, igualmente a todos los presentes, somos bastantes. Eh, Muchas gracias, doblemente gracias por la hora y lo complicado que puede ser estar con nosotros en este momento desde Luxemburgo, donde además entiendo que estás con algo de frío por las temperaturas bajas ya. Aquí es al contrario. Nada, te dejo con las últimas palabras y nuevamente, gracias, amigo. Encantado, Octavio. Ha sido un gusto poder compartir estas breves reflexiones sobre el impuesto mínimo global. Sé que el tema da para más, pero ya será motivo de otro conversatorio. Agradezco también a los asistentes por escucharme. Espero haber contribuido un poco a lo que es el conocimiento de esta materia novedosa en lo que es en Perú. Y agradezco a todos por su participación. Muchas gracias, más bien, Octavio, y también a Proventus por tocar este tema tan oportuno en este momento.
Muchas gracias, amigo. Y gracias a todos los presentes. Que tengan una buena noche. Nos vemos pronto. Chau, chau. Chao, chao.